Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Quisiera traer una palabra de parte del Señor. En el libro de Jeremías, capítulo 31, del 1 al 6. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, saldrás en alegre danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán lo que plantan, disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, mi alma te alaba y te bendice. Señor, en este momento, Señor, clamo, Señor, que tu palabra, Señor, sea prosperada. Que tu palabra, Señor, sea de bendición para aquellos, Señor, que han de escuchar esta palabra. Prospérala, Señor, en los corazones, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres, Señor, nuestro Dios, y delante de tu trono, Señor, estamos declarando, Señor, que tú eres el único digno de gloria y de honra. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Esta palabra creo que es de bendición. La palabra de Dios siempre es de bendición. Pero esta es una palabra verdaderamente que en un tiempo como hoy, en donde nosotros estamos viendo todas las cosas que están aconteciendo con esta pandemia, en donde están pasando tantas circunstancias y la gente están en busca de la paz, están en busca de sentir una bendición que sea de parte de Dios, porque a veces nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre y esperamos que el hombre de una forma u otra nos va a dar una bendición, o esperamos, a veces ponemos nuestra confianza en los políticos y pensamos que los políticos van a desatar una bendición para nuestras vidas, y sabemos que a veces es posible que eso pase, pero la seguridad nuestra debe de reposar en Dios. Y en esta palabra, bendecimos el nombre del Señor, de Jeremías. Aquí el Señor me dio esta palabra, y esta palabra me ha venido a mí inquietando desde antes de empezar la pandemia. El Señor me dio esta palabra a mí, y me lo dio a través de un sueño. Me soñé que estaba en una escuela dominical, y en la escuela dominical, la maestra de la escuela dominical pregunta, Ramón, búscate ese texto donde dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Me lo dio clarito así. Y yo busqué la palabra, y cuando empecé a indagar esta palabra, la tomé para mí. Dije, bueno, el Señor me está guardando. En medio de esta pandemia, tengo la seguridad de que Dios está conmigo. Y quisiera declarar esta palabra también sobre todo aquellos que la van a escuchar. Pues yo sé que la bendición, cuando Dios nos la da, no es solamente para nosotros, sino es para todo ser humano que escuche la palabra del Señor. Por lo tanto, he querido compartir esta palabra para dejarte saber que Dios está contigo, que Dios te ha de guardar en medio de esta pandemia, en medio de esta situación económica, en medio de todos los problemas de enfermedad, en medio de toda circunstancia por la cual tú estés pasando. Quisiera declararte que Dios está contigo, y Dios es un Dios fiel. ¿Okay? Y la misericordia de Dios, y me voy a concentrar mayormente en este texto donde dice, Jehová te manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia de Dios es parte de su ser. Su misericordia es una de las cualidades que define su carácter. Su misericordia y su amor abarcan la totalidad de su ser. Estos someten a sus atributos de omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, a una paciencia eterna. Su amor y su misericordia pasan por alto las imperfecciones de sus hijos. El amor de Dios y la misericordia son parte de su naturaleza. Dios no puede dejar de amar. Dios no puede dejar de tener misericordia, porque esa es la esencia misma de su ser. Muchas veces la gente cita, los ministros hemos citado y hemos dicho que Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
pero Dios es fuego consumidor para los que no obedecen su mandato, los que no siguen a Él, lo que verdaderamente han abandonado a Dios y lamentablemente a veces Dios tiene que tomar esta situación de disciplina en donde Dios debe disciplinar a nosotros, porque qué padre que ama a su hijo no lo disciplina. Dios siempre disciplina a sus hijos. Nosotros a veces como padres no disciplinamos a nuestros hijos y pensamos a veces que cuando no lo disciplinamos lo estamos amando. No, cuando un padre no disciplina a sus hijos, no está mostrando que lo ama. Y Dios, como el Padre de Israel, y lo vemos nosotros en este texto bíblico, que Israel había sido llevado cautivo por 70 años a Babilonia, y parece como que ya la esperanza se había agotado en Israel, de Israel volver a ser una nación. ¿Okay? Israel había agotado todo sus esperanzas, porque qué persona que esté cautivo, que esté preso por X cantidad de tiempo puede esperar y tener esperanza. Pero la palabra de Dios llega en el momento más necesario para nuestras vidas, y esta palabra, así como Dios llevó cautivo a Israel a Babilonia por 70 años, Dios levantó también a este profeta Jeremías a declarar esta palabra. Jeremías estaba declarando una palabra que verdaderamente no era una palabra aceptada por el pueblo. Por él está diciendo al pueblo que iban a ser llevados cautivos, y prácticamente pareciese como si él fuese un profeta traidor que le había robado los ánimos al pueblo. Bendecimos el nombre del Señor. Jeremías mismo cayó en una situación en donde él mismo dudaba del amor de Dios. Hubieron varios profetas, muchos profetas, que en cierto momento cayeron en depresión, pensaron que Dios se había olvidado de ellos, y por este motivo dudaban de que verdaderamente como que el amor de Dios se había apartado de ellos. Y si nosotros leemos en el libro de Jeremías, en este mismo libro, en el libro de Jeremías, capítulo 20, ¿ok? Capítulo 20, en el versículo 7 al 9, Jeremías dice esta palabra y dice: me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cayó en esta depresión, en este cuestionamiento que tenía en cuanto al amor de Dios hacia él. Y en el versículo 15 de este mismo capítulo le dice: maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo, dolor, que mis días se gastasen en afrenta. Oye, qué situación la de Jeremías, y no podemos nosotros juzgarlo. Pues a Jeremías pasó muchos problemas, muchas circunstancias debido a la palabra profética que Dios le estaba dando a él. No era una palabra aceptada. Lo ponían en el cepo, lo ponían, hacían burla de escarnio, le daban. Y en este momento, cuando él entró en esta situación, el mismo sacerdote que se esperaba que era el hombre de Dios, que esperaba aceptar, que podría haber aceptado esta palabra y ayudar al profeta y darle aliento, no lo hace. Muchas veces nosotros esperamos y pensamos que es el ministro, que es el hombre de Dios el que debe de traer el ánimo a nuestra vida con su palabra y darnos aliento en el momento que nosotros estamos en la prueba y en las dificultades. Cuando las personas están pasando por situaciones de enfermedades, de angustia,
problemas familiares y pueden ausentarse de la iglesia por X motivo, X razón. No es el momento para nosotros empezar a tirar piedra y empezar a acusar y hacer señalamientos injustos. Nadie sabe ni conoce el motivo y la razón por la cual a veces las personas pueden ausentarse de los actos de Dios. Tenemos que tener un corazón como el de Dios y tener misericordia y tener amor para con el ser humano. Y esto fue lo que dijo Jesucristo. Los mandamientos de Dios se resumen en amarás en dos. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Nosotros no podemos desearle mal al prójimo. Debemos ser misericordiosos, tener misericordia para con el ser humano. Y en esta palabra que Dios le da a Jeremías, Dios andaba buscando traerle en Jeremías, consolarlo, darle aliento, darle a él esa palabra de que pudiese levantarle a él nuevamente los ánimos. Y en este capítulo de Jeremías, el capítulo 31, Dios luego habla y está hablando a Israel, y dice, el Señor dice aquí, aún, en el versículo 4, aún te edificaré, serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrá con alegre danzas. Aún plantarán viñas en los montes de Samaria, plantarán lo que plantan y disfrutarán de ellas. En otras palabras, que vendría un momento de restauración, vendría un momento de levantamiento. Entonces Dios le está trayendo esta palabra a un pueblo que está en cautiverio, un pueblo que no esperaba, y estaban ellos dudosos de que algún día Dios pudiese restaurarlo y volverlo a levantar. ¿Cuántos de nosotros a veces no nos encontramos bajo la enfermedad? Nos encontramos bajo los problemas económicos, bajo los problemas familiares, y pensamos que Dios nunca nos va a sacar a nosotros de esta situación. Pero Dios es fiel y Dios es poderoso para cumplir su palabra. Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel para con el ser humano y para con el hombre. El amor de Dios y su misericordia es eterna. El amor de Dios es invariable. El amor de Dios no cambia. Dios no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros en nuestro trato para con Dios. Y aquí en esta palabra vimos nosotros que Jeremías cayó en un momento en donde inclusive maldijo el día en que nació y deseó la muerte desde el vientre. ¿Para qué me hiciste nacer? Para yo ver solamente calamidades. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado tal cosa en momentos en una circunstancia donde caemos en una depresión y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros? Quisiera decirte que Dios no se ha olvidado de nosotros y Dios no se ha olvidado de su pueblo. Bendecimos el nombre del Señor. Es por eso tan importante que nosotros miremos a Dios como lo que Él es. Dios es Dios y Dios nos ama no como nosotros lo llamamos a Él. Porque el amor de Dios no cambia. Muchas veces el amor de nosotros es un amor como emocional, que puede cambiar. Si Dios nos da algo, entonces nosotros le amamos. Si Dios tarda en cumplir sus promesas, entonces nuestro amor empieza a claudicar y empieza a disminuir. No, el amor de Dios no cambia. Bendecimos el nombre del Señor. Es bueno que nosotros entendamos y leamos la Sagrada Escritura y veamos, identifiquemos cómo es el amor de Dios. El amor de Dios es un amor eterno. Eso es lo que Él le declara aquí a Jeremías. Le dice en el versículo 3, dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bendecimos el nombre del Señor. Y esta palabra amor, esta palabra misericordia, ¿qué abarcan ellas? Mira, vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 9, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gerbeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirá del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ella, no darás tus hijas a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y en el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas
Si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque este es el versículo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os has querido Jehová, y os has escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano del faraón y del rey de Egipto. Estos son los versículos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha Jehová sacado con mano poderosa y rescatado del faraón rey de Egipto. En otras palabras, Dios nos ama a nosotros, no porque nosotros no lo merecemos. Dios nos ama a nosotros porque Él ha jurado y Él ha hecho un pacto. Bendecimos el nombre del Señor. Hizo un pacto con Abraham y dijo que de Abraham iban a nacer una grande nación. Y el amor de Dios, cuando Dios hace un pacto, porque en estos versículos se ve el pacto que ya Dios está siendo fiel a lo que Él ha pactado con Abraham. Bendecimos el nombre del Señor. Aunque Abraham ha muerto, todavía Dios sigue siendo fiel al pacto que ya le hizo. Dios no nos ama como muchos de nosotros. Hay personas que aman condicionalmente de si tú me amas, yo te amo. Si tú me das esto, yo te amo. Si tú haces todo lo que yo te digo, entonces yo te amo. No, el amor de Dios es totalmente diferente. Aunque sabemos que Dios tiene una palabra y dice que si nosotros le amamos a Él, debemos de guardar su mandamiento. Pero Dios es fiel a su palabra y dice aquí, dice la palabra del Señor, que Israel, dice, era el más insignificante de todos los pueblos. Pero aún así Dios los escogió y los amó. Bendecimos el nombre del Señor. Por lo tanto, en el momento en donde Dios empieza a aplicar la disciplina para este pueblo y lo lleva al cautiverio, aún así, aunque se ve que el pueblo ha perdido la esperanza, aún así Dios sigue amando al pueblo. Dios, aunque cuando Dios nos disciplina a nosotros y permite que nos lleguen ciertas situaciones, eso no quiere decir que Dios ha dejado de amarnos. Dios todavía nos sigue amando. Bendecimos el nombre del Señor. Si tú estás pasando una enfermedad, estás pasando por problemas económicos, estás pasando por problemas de trabajo, y se entiende, pues en esta pandemia hay muchos negocios que han cerrado, muchos lugares están cerrados totalmente y no se ve como que no se mueve nada. Yo mismo estuve por Manhattan y en Manhattan todos los negocios, la mayoría de los negocios, muchos de estos negocios que son negocios que adinerados, que la gente verdaderamente, los dueños sacaban sus beneficios, están cerrados. ¿Cómo uno se siente, cómo uno cobra aliento y vuelve a cobrar esperanza en medio de una situación que parece que nunca va a terminar, esta pandemia? Muchas personas han perdido sus seres queridos. Bendecimos el nombre del Señor. Recién yo me enteré que un hermano de la iglesia donde yo también ministraba murió. Murió él y murió su esposa. Primero murió él. Se estaba guardando, se estaba cuidando. No quería, inclusive dejó de congregar por cierto tiempo, pues él buscaba guardarse, ¿no? Pero entonces van a una funeraria, se muere, contactan el COVID, se muere él. Y luego se muere la esposa 3 días después. Bendecimos el nombre del Señor. Hay tantas cosas que están pasando y me imagino que los seres queridos se están preguntando, pero ¿cómo Dios permite tal cosa si Él es un siervo de Dios? Bueno, ya le llegó su tiempo. Cuando llega la pandemia, y si te fuiste con la pandemia, quiere decir que te llegó tu tiempo, porque no se mueve una hoja. No se mueve una hoja de un árbol, no se cae un pelo en nuestra cabeza sin la voluntad permisiva de parte de Dios. Entonces, si estas cosas acontecen, cuando pasan, nosotros debemos de acordarnos de que Dios todavía nos sigue amando. Y en esta palabra, en Jeremías, el Señor dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
Esto me acuerda a mí mucho también una palabra, y no es como que yo estoy yendo otra vez de toda la Biblia, pero hay una palabra que a mí me acuerda en Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6, en donde el rey mira lo que dice la palabra de Dios, para ser más cierto en esto. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Esta palabra, un hombre que esperaba morirse de su enfermedad, pero se humilla delante de Dios, y cuando se humilla, Dios le añade a él 15 años más de vida. Le prolonga la misericordia y le prolonga su amor. Ese es el Dios al cual nosotros le servimos. A veces parece como que estamos a punto de claudicar, a punto de caer en una situación que nosotros pensamos que nunca nos podremos levantar. Pero Dios es fiel a su palabra y fiel a su promesa. Y Dios nos ama. Bendecimos el nombre del Señor. Dios ama con un amor eterno. Bendecimos el nombre del Señor. Por lo tanto, como Él le dijo a Jeremías, Él nos ha prolongado su misericordia. Yo me apropio de esa misma palabra. Dios me dio a mí esta palabra y yo la acepto. Así te la declaro a ti, que Dios ha de prolongar su misericordia para tu vida. La palabra declara que la ciencia y la profecía, las lenguas pasarán, pero su amor nunca pasará. Bendecimos el nombre del Señor. Su amor es la esencia misma de su ser. Muchos hombres de Dios dudaron, como yo dije anteriormente. Hombres como Elías, o un hombre como Job también, y en Job podemos entenderlo. Pues Job perdió todo. Y Job estaba pasando, como dicen en inglés, el domino effect. Que todas esas tragedias le venían pasando una tras de la otra. Como él no se levantaba de una, cuando venía y caía la otra situación. Muchas veces nosotros nos encontramos en lo mismo. Salimos de una y nos metemos en otra. Salimos de un problema económico, entramos en otro. Salimos de una enfermedad, nos entra otra enfermedad. Y parece como que no podemos nosotros levantarnos. Y Job también tuvo su situación donde él también estaba dudando, y se puede entender. Y maldijo también el día en cuanto nació. En otras palabras, que la Biblia no esconde la naturaleza del hombre, nuestra naturaleza. Y es por eso que a mí me gusta mucho leer la Biblia, entender lo que ella nos revela. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia no esconde el sentimiento del ser humano. No esconde las imperfecciones de los profetas y de los hombres de Dios. La gente piensa a veces, bueno, que los pastores esperan como que los pastores, los ministros deben de ser perfectos. Sí, la Biblia declara que debemos ser perfectos como Él es perfecto, pero debemos de entender que nosotros somos vasos de barro. Dios ha depositado este tesoro de Él, su presencia, su conocimiento en vasos de barro, para que la gloria no sea nuestra. Nosotros no podemos esperar que nosotros no vamos a cometer errores. Vamos a cometer errores. Si no cometiésemos errores, entonces nosotros vendríamos a ser como Dios. No, nosotros cometemos errores. El único que no comete errores es Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y no debes sentirte cuando tú cometas errores de tú alejarte de Dios. Ese es el momento de tú buscar de Él. Cuando tú sientes que le has fallado, hay que doblar rodillas y buscar nuevamente su rostro, no rendirte. Pues Dios nos ama a nosotros con un amor perfecto. El amor de Dios es un amor ágape. Es un amor perfecto. Es el amor que abarca toda la totalidad de su ser. Es la esencia misma de Él. Está el amor eros, que es el amor entre pareja. Está el amor filial, que es el amor entre la familia. Pero está el amor ágape, es el amor de Dios, que es un amor
sacrificial, en donde Dios mismo, dice la palabra del Señor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios nos ama a nosotros con un amor eternal. El amor de Dios no va a terminar. Cuando nosotros lleguemos al cielo, cuando muramos y lleguemos al cielo, el amor de Dios todavía va a estar por nosotros, para nuestra vida. Bendecimos el nombre del Señor. Va a acabar la ciencia, la profecía, las lenguas y todas estas cosas que nosotros no agarramos, los talentos. Y nosotros pensamos que son importantes y son importantes, pero todo eso va a pasar. Lo único que va a permanecer va a ser el amor de Dios. Dios habla al profeta Jeremías, le declara esta palabra, le dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios ha prolongado su misericordia para nuestra vida. En medio de esta pandemia, tú debes de pensar de que la misericordia de Dios todavía está para con nosotros. La misericordia de Dios aún está para tu vida. Misericordia, palabra misericordia, es virtud que nos hace tener compasión de los males de otro, virtud que nos impulsa a perdonar, que nos impulsa a tener bondad y tener piedad. En otras palabras, la virtud es lo que nos hace a nosotros tener compasión de los males de otros. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener compasión de la gente que han perdido a sus seres queridos. Nosotros no podemos estar como que nada está pasando. No podemos tener una actitud de indiferencia porque la pandemia no nos ha tocado a nosotros o la pandemia no ha tocado a un ser querido nuestro. Nosotros tenemos que tener compasión. Eso es lo que se llama misericordia. Tener compasión de los males de otros. Tener virtud que nos impulsa a nosotros a perdonar. Dice la palabra, si alguien te ofende, debe de perdonarle 70 veces 7. A tener bondad y a tener piedad. Bendecimos el nombre del Señor. Y esa es la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y cuando aquí la Biblia también declara otra palabra, que es la palabra amor, es la palabra en hebreo ahava, que es amor, amistad. Esta palabra frecuentemente indica su amor poderoso e íntimo entre un hombre y una mujer, o entre amigos, o el amor por su pueblo. En esta palabra, que esta palabra de amor, cuando Dios usa esta palabra, con amor eterno te he amado, eso significa que Dios te está amando con todo su ser, significa que Dios está amando a su pueblo por la eternidad, significa que Él es fiel a su palabra, a lo que Él decretó, como nosotros lo leímos en el libro de Deuteronomio. Dice, yo te escogí, tú eras el más insignificante de los pueblos, pero yo te escogí, no porque tú por así decirlo, no porque tú te lo merecieras, sino porque por amor a mí mismo, porque yo te escogí para mí. En otras palabras, Dios nos ha llamado porque Él nos ama y Él quiere que nosotros le glorifiquemos a Él, no por lo que Él nos da, sino porque Él es nuestro Dios. Nosotros hemos sido desprendidos de Él. Nosotros somos de Él, salimos de Él. Bendecimos el nombre del Señor. Y a través de Jesucristo, Dios a nosotros nos engendró. Somos hijos de Dios. Hemos sido lavados con su sangre. Dios nos ama a nosotros con el mismo amor que Él amó a su Hijo. Es increíble esto. No increíble, increíble. Pues Dios nos ama a nosotros con el mismo amor con que Él amó a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo se entregó a nosotros por amor al Padre. En otras palabras, que nosotros estamos rodeados de amor. Entonces el amor debe existir dentro de la iglesia, debe existir entre parejas. Tú no puedes decir que yo amo a Dios y luego tú no amas a tu prójimo, tú no amas a tu marido, tú no amas a tu esposa, tú no amas a tu hermano, tú no amas a los demás. No podemos decir que amamos a Dios, que nosotros nos vemos y no amamos a la persona que Dios nos ha llamado a nosotros a amar. Debemos de amar. Bendecimos el nombre del Señor. En esto conoceréis que sois mis discípulos, dijo el Señor, en que os améis los unos a los otros. En esta palabra con amor eterno es la palabra Olam. Y esta palabra Olam, ese es el nombre de Dios. Dios es el Olam, el eterno. Es un tiempo que está fuera de tu mente. ¿Ok? Es siempre, continuo, eternidad, perdurable, permanecer, perpetuamente, sempiterno. En otras palabras, Dios siempre permanece. Dios es perdurable. Dios nunca termina. Dios no tiene comienzo. Dios no tiene fin. Dios siempre ha existido. Ese es el nombre de Él. Él es el Olam. Él es el eterno. No hay nadie como Él. Hay muchos ungidos.
Hay muchos profetas, hay muchas personas que a veces piensan que ellos son la gran Coca-Cola del desierto, pero no, nadie puede igualar el poder de Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. Todo esto se encierra en el amor de Dios y en su eternidad. Dios nos ama con un amor eterno. Su amor es eterno y su misericordia. Su misericordia en el hebreo es Hesed, que significa piedad, bondad, benevolencia, favor, gracia, clemencia. Eso quiere decir que el amor de Dios nunca termina. El amor de Dios no puede cambiar porque el amor de Dios es su misma esencia. Bendecimos el nombre del Señor. Y quiero dejarte con este pensamiento de que Dios te ama con un amor eterno. No dudes del amor de Él. En un tiempo en donde hay tantas malas noticias, nosotros debemos de tener la buena noticia de saber de que Dios está con nosotros y que Dios nos ama. Bendecimos el nombre del Señor. Dios nos ama no como nosotros a veces amamos. Pues nosotros debemos de aprender a amar como Dios ama. Y la palabra de Dios declara lo que es el amor. Mira lo que es el amor. Según el apóstol Pablo, el amor, en 1 Corintios capítulo 13, del 1 al 8, dice, voy a leer mejor el versículo 4 hasta el 7, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, se cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor de Dios ha de permanecer para siempre. Bendecimos el nombre del Señor. Y ese es el amor de Dios. Bendecimos el nombre. El amor de Dios es un amor eterno. Y a un pueblo que dudaba que Dios le iba a restaurar, Dios todavía le sigue guardando y le sigue dando una palabra de aliento, una palabra de restauración, que Él lo iba a recoger de todas las naciones, que lo iba a hacer volver nuevamente a su patria y que ellos iban a danzar, se iban a gozar en la presencia de Dios. Ya llegará un tiempo en donde esta pandemia ha de pasar y nosotros volveremos nuevamente a congregarnos en nuestras congregaciones y hemos de gozarnos los unos con el otro en la presencia de Dios. Aunque todavía no estamos gozando, pues el cristiano se goza en la presencia de Dios, no importa con la situación que esté pasando, el cristiano debe estar siempre lleno del gozo de Dios. Pues la palabra de Dios declara que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Bendecimos el nombre del Señor. Dios nos ama a nosotros con un amor eterno. Bendecimos el nombre del Señor. Y cuando hablamos del amor de Dios, mira, esto me acuerda del tiempo cuando Dios confronta, nuestro Señor Jesucristo confronta a Pedro. Bendecimos el nombre del Señor. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le dice, más que a esto, en el versículo dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Luego le pregunta de nuevo el Señor, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y apacienta mis ovejas. Y luego el Señor le dice de nuevo, Pedro, la tercera vez le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me ama? Y el Señor, tú sabes que te amo. Porque 3 veces Pedro lo negó y el Señor le estaba confrontando a Pedro con esta clase de amor. ¿Con qué clase de amor el Señor le está confrontando a Pedro, preguntándole, ¿cómo tú me amas? Tú me amas a mí con este amor ágape, tú me amas a mí con este amor filial, tú me amas a mí más que todos estos. Él dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Bendecimos el nombre del Señor. Si nosotros amamos a Dios, debemos de apacentar sus ovejas, apacentar sus atrios. Bendecimos el nombre del Señor. Y en esta palabra de Jeremías, que el pueblo se veía como que no iba a tener nunca una restauración, Dios le da esta palabra a un profeta que estaba pasando en la 1001 noche con una palabra profética que Dios le había dado, que en realidad no estaba hallando cabida dentro de los políticos, dentro de los gobernadores. Mas sin embargo, bendecimos el nombre del Señor, era la palabra de Dios que él estaba decretando, y Dios le dice a él, y le da esta palabra para alentarlo, que siga la lucha, que vendrán tiempos de restauración, vendrá un tiempo en donde dice, aún te edificarás y serás edificado, Virgen de Israel.
Todavía será adornada con tus panderos y saldrá con alegre danza. Aún plantarán viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ella. Vendrán tiempos de prosperidad, vendrán tiempos de bendición de parte de Dios, en donde nosotros no estaremos viendo constantemente la muerte en las noticias y no estaremos viendo constantemente todas estas circunstancias que son aterradoras a veces y que te deprimen, te pueden deprimir y te pueden hacer perder la confianza. Bendecimos el nombre del Señor. Dios te ama con un amor eterno y con una misericordia eterna. El amor de Dios nunca ha de cambiar para contigo. Bendecimos el nombre del Señor. Este ha sido el consejo de esta palabra. Espero que tú la recibas de parte de Dios. Soy el hermano Ramón King del Ministerio Jesucristo es mi Señor. Y si quieres puedes llamar al número 929-234-1030 o al 718-683-8571 si necesita alguna consejería. Bendecimos el nombre de Dios. Y quisiera cerrar este segmento con la oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos y te damos las gracias por habernos, Señor, permitido compartir esta tu santa y divina palabra. Señor, que esta palabra sea de bendición en aquellos que han de escucharla. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.